Y a las 9:20 de la mañana estamos de regreso en Buenos Días Perú para conversar con el general en retiro, José Graham. Buenos días, general. Buenos días, Beto. La semana pasada, la propuesta del ministro de Defensa, Daniel Mora, sobre establecer una ley del punto final que propicie una amnistía en aras de la reconciliación nacional, generó muchísima polémica, al extremo que él mismo salió a tratar de explicarnos el día viernes qué cosa había tratado realmente de decir. ¿Usted está a favor o en contra de esta propuesta? Bueno, habría que ver en qué consiste ese punto final, ¿no? Pero lo que yo sí estoy a favor, y aprovecho esta oportunidad para manifestarlo, ¿no? Que esto ya debe terminar, ¿no? Hay soldados, y cuando hablo de soldados me refiero a oficiales, suboficiales y personal de tropa, que han sido denunciados. Algunos ya están encarcelados, ¿no? Por procesos que se han llevado a cabo irregularmente, por denuncias de personal o de ciudadanos que no se identifican, ¿no? Por delitos que ellos no han cometido. Y lo que es peor, ¿no? Lo hacen por unidades. No dicen específicamente el capitán fulano de tal, el general fulano de tal, el técnico, el sargento, no. Hablan de unidades. Y eso no es así. Entonces lo que se quiere es un debido proceso, ¿no? Sancionar a los que realmente han cometido faltas, pero lo demás no. Nosotros fuimos a este conflicto porque nos mandó el Estado, porque lo demandaba la nación, ¿no? Hay gente que perdió la vida, otros que quedaron inválidos, alterados mentalmente. ¿Cuál es el agradecimiento de la nación, del pueblo, de esa gente? Refirámonos a ejemplos concretos. Por ejemplo, el caso de los comandos de la operación Chavín de Huántar, que quizás es uno de los casos más simbólicos, porque se trata de una operación que fue reconocida en el mundo entero como exitosa y sin embargo sus artífices no fueron premiados sino encarcelados, ¿no? En este caso puntual, por ejemplo, ¿usted estaría a favor de una amnistía? No creo que sea amnistía, Beto, porque amnistía sería olvidar, y esto nunca lo debemos olvidar. Como muy bien lo ha dicho, ¿no? Este es un caso emblemático, un caso de que el entrenamiento, la preparación y el valor de nuestro personal alcanzó la victoria. Victoria reconocida a nivel mundial, no solamente nacional, mundial. Sin embargo, esos soldados, ¿no? Porque un ciudadano que estaba en la embajada en esos momentos denunció que había visto que mataron a uno. Bueno, era un conflicto, ¿no? Entonces, por eso se ensució, se embarró toda esa buena acción. Y lo que es más, lo persiguen ahora la justicia. Hasta ahora, todos los que participaron en las diferentes patrullas siguen siendo investigados, denunciados, ¿no? Por un hecho que todos los peruanos lo vimos porque hasta salió por televisión. Además, algunos están presos todavía, ¿no? De Chavín de Huántar no, ¿Ya no? No, pero sí. El almirante Gianpietri nos dijo aquí que el proceso continuaba, que le seguían llegando citaciones, ¿no? Y que por eso él se consideraba todavía rehén, ¿no? Claro, rehén para toda la vida, sí lo escuchaba el almirante, ¿no? Y es así. Imagínate, si él que estaba de rehén, ¿no? Y fue salvado por nuestros soldados, se considera así, ¿cómo se consideran nuestros soldados, ¿no? Que lucharon? Murió Valer, murió Jiménez, otros quedaron inválidos, Beto, perdieron su carrera, ¿no? ¿A cambio de qué? Al precio que vemos ahora, denunciados, que tienen que ir al juzgado, que no pueden salir del país. Eso consideramos que no es justo. Ahora, esta ingratitud con las Fuerzas Armadas no solamente se expresa en situaciones como las que ha referido, sino también en la retribución que se les da a nuestros soldados y también a los policías. A inicios del gobierno vinieron varios congresistas aquí para protestar por el tema de las remuneraciones. El primer ministro Salomón Lerner ha hablado de modernizar las remuneraciones a los militares, ya que no tenían un aumento desde hace mucho tiempo, desde los años 80, entiendo, sí, ¿verdad? Sí.
¿Qué tendría que comentar sobre este anuncio de Salomón Lerner y también sobre el tema de la pensión renovable, la cédula viva? Bueno, el primer punto, ¿no? Las remuneraciones. Efectivamente, como es de conocimiento de todos, las remuneraciones del personal, voy a referirme a la Fuerza Armada, que es por lo que claro. he invitado, ¿no? Desde los años 80 no han sido debidamente puestos a nivel de vida, al nivel del costo de vida, ¿no? Entonces, ahora viene un nuevo gobierno y va a presentar una propuesta, la cual espero sea acorde y consensuada con las opiniones de los mismos interesados, de las Fuerzas Armadas, cosa que no se ha hecho anteriormente, ¿no? Todo el gobierno pasado, y eso fue motivo de una presentación, de una exposición de un documento el día viernes 2 de septiembre, para que el pueblo se entere realmente qué pasó con las Fuerzas Armadas en este periodo, en estos 5 años. ¿No? Se crearon una serie de consultorías, de asesorías, para ver esta situación de las pensiones y remuneraciones. Pero lo raro es que todas ellas presentaban recomendaciones y no se tomaban en cuenta. Los 5 años, Beto, ha sido así. Los 5 años. Este año fue peor, porque contrataron, ¿no?, una asesoría extranjera para que en un determinado tiempo dé sus conclusiones. Antes de que terminen sus conclusiones, esta asesoría que habían contratado, el Ejecutivo presenta una propuesta. ¿De dónde salió? No se sabe de dónde salió. No fue consultada por ni por la Marina, ni por la Fuerza Aérea, ni por el Ejército, ¿no? En ellas, lógicamente, era un abuso, porque no habían considerado a los protagonistas, a los directamente interesados de este caso, ¿no? Y ahí se tocaba el asunto que muy bien le dicho tú, de la pensión renovable. Esta pensión renovable aparece en el gobierno de Ramón Castilla, fíjate. ¿De dónde venimos? De Ramón Castilla. ¿Y por qué crea Ramón Castilla esta pensión renovable? Porque el personal ya desde esa época no quería servir. Entonces, por una manera de tenerlo constantemente y permanentemente, y dado la pensión, remuneración que recibía el personal, para que sea una cosa, digamos, mientras viva el titular, y cuando muera él, se lo pasen a la viuda. En esta última propuesta que te digo, lo presentaron, y en la cual lo anulaban. No había pensión renovable. Entonces cambiaban la regla del juego de un ¿qué te digo?, de un proceso que ya venía desde años atrás, desde siglos atrás. Eso no era justo. Ahí estaban atentando contra derechos adquiridos de nuestro personal, ¿no? Personal que, si bien es cierto, somos del Estado, no tenemos el mismo régimen de los demás sectores. Tenemos un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque nuestra misión, por Constitución, ¿no?, es estar preparados para la defensa del país, ¿no? Mantener la soberanía, la independencia y la integridad territorial. ¿Eso qué conlleva? Que permanentemente estamos en condiciones, dado el entrenamiento, dado el tipo de vida que llevamos, de perder la vida. No necesariamente en conflictos, en los entrenamientos, como ha pasado. Que nos malogramos físicamente, ¿no? Nosotros tenemos horarios no regulares. O sea, a mí me llaman en la madrugada, voy en la madrugada y me puedo quedar días. O me dicen, tienes que irte al BRAE, me voy al BRAE. Tienes que irte a tal sitio y me voy. No hay que, mira que tengo que recoger a mis hijos del colegio, no existe eso. No tenemos derecho a huelga y mucho menos a formar sindicatos, ¿no? Y lo que es peor, no somos deliberantes, ¿no? Una palabrita que ha sido mal interpretada, pero que ahora nosotros lo sustituimos con la participación de los retirados, ¿no? Cosa que antes no era. Ahora sí nosotros expresamos, transmitimos la voz del personal que está en los cuarteles hacia el exterior. Y esto lo hemos venido haciendo constantemente. Hay mucha gente que pregunta por ahí, ¿por qué recién han sacado los generales este tipo de pronunciamiento? Eso no es cierto. Constantemente, Beto, hemos venido
Y cada vez que nos preguntaban, lógicamente, porque no todos tenemos la oportunidad de venir, por ejemplo, a este programa, del cual te agradezco que nos hayan invitado, ¿cuánta gente quisiera estar acá, en el lugar mío, y poder expresar el sentir de las Fuerzas Armadas? La guerra es política. O sea, la guerra no la hacen los militares, la hacen los políticos. La pelean los militares. La pelean, vamos, luchamos, ¿no? Y debemos ganar. Pero para eso tienen que darse estos tres componentes: material, personal y la posición política, que inspire respeto hacia los demás. Hubo quienes llegaron a temer que el conflicto del CENEPA salió de la mente demoníaca de Vladimiro Montesinos. ¿Fue idea suya? No, yo no creo, y te lo digo por experiencia propia. ¿Quién comenzó? Ecuador, definitivamente. ¿Por qué? Porque no somos disuasivos. Lo mismo el 81, ¿no? El gobierno anterior del general Velasco nos dejó una Fuerza Armada que dio en los años 70 un salto cualitativo y cuantitativo. Las unidades del ejército, que eran de camiones para transportar personal, pasaron a tener tanques, vehículos portatropas, cañones que disparaban de 8 a 12 kilómetros a 27 kilómetros. Esa fue una transformación buena, igualito la Fuerza Aérea y la Marina. Pero ahí nos quedamos. Hubo invasión de Ecuador. Hubo invasión del Ecuador. Y el presidente, que era el general, el arquitecto Braunde, no creía. Y te lo digo porque yo estuve ahí. Lo que es más, junto con mi tripulación fuimos los que detectamos la infiltración. Y no nos creían. Nos mandaron a traer a Lima. ¿Antes de la guerra usted estaba destacado en un puesto de frontera? No. En ese momento yo pertenecía a la aviación de ejército, soy también piloto de helicópteros. Entonces, había la OH, que es la Operación Helicópteros, en la cual nosotros llevábamos víveres a las unidades de fronteras. En este caso, la Cordillera del Cóndor, ¿no? En esos momentos nos dijeron, hay que hacer un reconocimiento. Hicimos un reconocimiento y se detectó la invasión. Lo que es más, ellos nos dispararon y le dieron al helicóptero. Y nosotros respondimos y le dimos al personal que estaba abajo. Ahí comenzó todo. Pero no nos creían. ¿Recuerda la fecha? Eso fue el 22 de enero del 81. Entonces, ese puesto que descubrimos el 22 de enero le pusimos así, 22 de enero. Y después el presidente Braunde le puso Falsa Paquicha. ¿Por qué? Porque también había un lugar en Ecuador que se llamaba Paquicha. Entonces ahí vinieron las confusiones y todo. Pero realmente hubo una verdadera, el tercer componente que te digo, la parte política. Nosotros nos limitamos por decisión política a sacar a los invasores de nuestro territorio. Punto. Se pasaban a su lado, se pasaban al Ecuador y terminaba nuestra misión. Cosa que ninguna operación, ninguna guerra es así. Tiene que haber una persecución y después poner condiciones. No hubo nada. Se fueron. En el 95 fue igual. Hubo una invasión y nosotros vencimos, Beto. ¿Qué le parece la manera como se está luchando contra el narcotráfico o contra el narcoterrorismo, para decirlo con una palabra que englobe a ambos problemas? Si vamos a BRAE, vemos que no hay escuelas, que no hay juzgados, que no hay puestos de salud, ¿no? Pero sí hay ejército. Entonces, todo lo relacionan problema militar. Y lo que es peor, a esas fuerzas que están destacadas ahí no le dan los medios. Le dan los medios cuando hay una emboscada, se mueve todo, plata. Hemos visto de que pese que es muy importante esta lucha que estamos librando ahí, le recortan el presupuesto. Han habido momentos en que no habían helicópteros. Entonces, ¿cómo queremos ganar en la parte militar, me refiero a la parte militar, este tipo de conflicto social que se está dando, ¿no? Por eso yo digo, la policía que se haga cargo. ¿Cuántos policías hay en EBRAE? No lo sé, ¿lo sabe usted? Hay poquísimos, hay poquísimos. No son la cantidad que debían estar, ni donde deberían estar. Pero como conclusión mía, narcotráfico, policía. ¿Cuándo deben entrar las Fuerzas Armadas? Cuando la policía haya sido rebasada. Pero ¿cómo van a rebasar a la policía si no le dan los medios? Que le den el entrenamiento a la policía, que le den los medios y que la policía solucione el problema. Cuando ya no pueda la policía,
que venga la Fuerza Armada, y va la Fuerza Armada, y solucionará a cualquier costo el problema ese, porque la Fuerza Armada es para eso. O sea, la Fuerza Armada no va a ir pues con fusiles a pedir paz, que se riman. Cuando entra la Fuerza Armada, entra con lo que tiene. Eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Por eso no se puede emplear ni a la policía ni a la Fuerza Armada en cualquier conflicto, porque genera enfrentamiento, genera violencia, y resultados tenemos un montón de lo que ha pasado. Bagua, Moquegua, y ojalá no sea Puno. Y te toco el punto de Puno, Beto, ¿no? En el gobierno anterior se levantó también la población, se decretó en emergencia Puno, salió el ejército, ¿no? Por televisión se vio cómo atacaban al ejército y cómo el ejército tuvo que defenderse, ¿no? Porque si sale con fusiles, tiene que emplear fusiles. Salió un disparo y le cayó a uno de los revoltosos, enjuiciados, desde el general hasta la patrulla que salió. Entonces, ¿qué señal le damos a la gente de ahora para que vaya a combatir la subversión o un conflicto social? Muy bien. Gracias por venir esta mañana. Gracias, Beto. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Buenos Días, Perú. Con Nextel